Muy buenas noches, estimados alumnos. ¿Me escuchan? Sí, buenas noches. Fuerte y claro, profesor. Buenas noches. Muy buenas noches. Profesor, Vamos, ¿se me escucha? sí, muchas gracias. Vamos a iniciar la sesión. Ustedes pueden observar en el aula virtual que les he agregado el caso. No sé si lo han podido descargar. ¿Pudieron descargarlo? Un segundo, voy a compartir la pantalla. Un segundo. Entrando al aula virtual en este momento, profesor. A ver, vamos a compartir la pantalla. Un segundo. Un segundo. A ver si. Profe, hay dos archivos. ¿Caso final se llama? Sí, caso final. Es un solo archivo, no Sí. son dos archivos. Es un solo archivo. Herramienta externa. A ver, dice Ok. Sí, caso final de gestión económica financiera. ¿Sí? Sí, ya lo pude ver. Lo que pasa es que estaba entrando en otro. ¿Todos están observando mi pantalla? Sí, profesor. Ya, un segundo. Deme un minuto, ¿ya? Un minuto. Voy a hacer algo.
Un segundo. Bien, señores, ustedes tienen en la pantalla, un segundo. Vamos a ver, ¿dónde estoy? No, acá está. Un segundo. Entiendo esto. Ahí. Todos ven la pantalla de la hoja Word, ¿cierto? Sí, profesor. Ya, bien. Entonces vamos a iniciar la sesión, en primer lugar, tratando de resolver el primer ejercicio. Si ustedes se pueden dar cuenta, hace un minuto en el chat les acabo de enviar la hoja de cálculo. ¿Ya? A ver, traten de descargarlo. Bien, entonces vamos a tratar de resolver el primer ejercicio. Dice, una empresa tiene 2 millones de acciones en circulación a un valor de libros de $2, que se negocian en el mercado a $2.50. También tiene bonos emitidos por un valor nominal de $1 millón, que cotizan 20% sobre la par. Y la pregunta que nos hacen acá es ¿cuál es la proporción de deuda a los efectos de calcular el costo promedio ponderado de capital? ¿De acuerdo? Entonces, ese ejercicio es sumamente sencillo. Veamos. ¿Pueden ver la hoja de cálculo? Sí, Ya. correcto. Entonces, Sí. ¿cuáles son los datos de la primera pregunta? Los datos que nos proporciona el ejercicio son el número de acciones. Tenemos 2 millones de acciones. ¿De acuerdo? El precio de mercado, dólares por acción. En este caso es de $2.50. Por el otro lado, nos dan el valor nominal de los bonos. El valor nominal de los bonos, expresado en millones de dólares, es $1 millón. Y el precio del mercado del bono. Cuando dice que el precio del bono se transa sobre la par, normalmente los bonos se transan a la par al 100%. Entonces quiere decir que se transa un 20% sobre la par. Vale decir que el precio del bono se transa, si está sobre la par, 120%. ¿De acuerdo? Ese es el precio del bono. Entonces, luego de ello, nos piden que nosotros tratemos de determinar cuál es la estructura de endeudamiento de esta compañía con el objetivo de más adelante, ¿no? O con el objetivo de definir o determinar el costo promedio ponderado de capital. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tengo que hacer para poder determinar la estructura de endeudamiento de la compañía, primero tengo que expresar el patrimonio de la compañía expresado a valor de mercado. El patrimonio de la compañía expresado a valor de mercado se sitúa en $5 millones. ¿Cómo hemos logrado, cómo hemos construido o cómo hemos calculado estos $5 millones? Es simplemente el precio de mercado de la compañía, que vale $2.05 por el número de acciones en circulación, que la compañía tiene 2 millones de acciones en circulación. Por ende, el patrimonio de la compañía expresado a valor de mercado es equivalente a $5 millones. ¿De acuerdo? Ya. De la misma manera, de la misma forma, expresamos la deuda a valor de mercado. En este caso, los bonos expresados a valor de mercado. Entonces, ¿cómo vamos a determinar el bono expresado a valor de mercado? Simplemente multiplicamos el precio del bono, que en este caso son 120%, por su valor nominal.
que en este caso su valor nominal es $1.000.000. Por lo tanto, la deuda, en este caso que está expresada en bonos, es equivalente a su valor de mercado a $1.200.000. ¿Ok? Entonces ya tenemos, en este caso en particular, tenemos el patrimonio y tenemos la deuda. Tenemos el patrimonio y tenemos la deuda. Tenemos el patrimonio y la deuda. Por lo tanto, en este caso, si nosotros dividimos la deuda entre el patrimonio más la deuda, obtenemos la relación deuda-patrimonio, que en este caso es un 19.35%. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? Señores, ¿estamos claros? Correcto, profesor. ¿Sí? ¿Está difícil? En el enunciado de la pregunta dice cuál es la proporción de deuda a los efectos de calcular el CPPC. Claro. Tenemos que asumir que se refiere a la proporción de deuda a patrimonio, ¿no? A pesar del hecho de que Claro. no dice patrimonio. Es correcto. O sea, que queremos, acuérdense que para nosotros construir el costo promedio ponderado de capital, debemos tener dos temas. Uno, ¿cuál es el peso relativo de la deuda y cuál es el peso relativo del capital o el patrimonio? En este caso en particular, lo único que nos están pidiendo, ¿cuál es el peso relativo de la deuda? ¿Cuánto pesa? ¿De acuerdo? Entonces, para ello nos han dado cierta información y con esa información hemos determinado que el peso de la deuda, en este caso, es un 19.35%. Y la diferencia es lo que corresponde al patrimonio. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros ahí, señores? Y la pregunta, en un hipotético caso, la pregunta podría ser ¿cuál es la proporción de patrimonio a los efectos de calcular el CPPC? Sí, pero en Si este sería caso, invertido, ¿no? claro, sería el invertido. Si ya tienes el 19.35%, hay que considerar que siempre tiene que sumar 100, pues. La diferencia es lo que corresponde al patrimonio. ¿Sí? No sé si les queda claro. Y la fórmula sería al revés, ¿no? E sobre Claro, pero ya no D necesita. más C. Claro, ya no necesita la fórmula. Acuérdate que siempre las proporciones, tanto de deuda a patrimonio, la suma de los dos deben ser 100. Por lo tanto, si yo ya tengo la proporción de la deuda, por diferencia ya debo obtener la proporción del patrimonio, que sería 1 menos 19.35. Ok. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Señores, Sí, ¿estamos claros? sí, profesor, gracias. Ya, bien. Vamos a la pregunta Profesor, 2. una consulta. Si en caso el enunciado nos diría que cotizan un 50% sobre la par, sería 150%, ¿verdad? Sobre la par, claro, claro. Sí, acuérdense que siempre los bonos, el precio de los bonos siempre se expresan en términos porcentuales y siempre parten de 100%. Cuando hablamos de 100% quiere decir que el precio del bono se transa a la par, ¿ya? Si está por encima un 50%, quiere decir que se está transando sobre la par y su valor sería 150%. ¿Ok? Bien. Si no hay más preguntas al respecto, vamos a la pregunta 2. Veamos el caso. Ojo, ustedes tienen esta hoja de cálculo, ¿ah? Para que ustedes me sigan y cómo se ha resuelto. Profesor, ¿dónde podemos acceder a esa hoja de cálculo? Está en el chat. Se lo acabo de enviar. En el Revisen chat, el chat en del el chat WhatsApp. Del de WhatsApp WhatsApp. grupal. Ok, ya. Grupal. En el chat de App WhatsApp de esto. finanzas. Ya. Descárguenlo ustedes ya para que nadie diga no tengo la solución. Lo tienen ustedes en el chat grupal. ¿Sí? Ya. Entonces vamos a la pregunta 2. La pregunta 2 es recontra sencilla. ¿Ya? A ver, dice la pregunta 2. ¿Qué nos dice la pregunta 2? Dice, las acciones de una empresa tienen un beta de 1.45. El rendimiento de las letras del tesoro es del 5% anual y el rendimiento esperado del portafolio de mercado es un 14% anual. La empresa está en la escala de impuestos del 35%. Nos preguntan, ¿cuál es el costo promedio ponderado de capital de esta firma que financia el 30% de sus activos con deuda y cuyo rendimiento al vencimiento de esa deuda es del 9% anual?
¿Ok? Entonces, vayamos a la solución. ¿Cuáles son los datos? Los datos que nos da el caso es el beta. El beta es de 1.45. La tasa libre de riesgo es de un 5%. El rendimiento del mercado es un 14%. La tasa impositiva para este tipo de compañías es un 35%. La relación o la proporción de la deuda es un 30%. El costo de la deuda, en este caso, es un 9%. Y lo que nos piden, en este caso, es determinar, uno, el costo de oportunidad, que no lo tenemos, el costo de capital, que no lo tenemos, y el costo promedio ponderado de capital, que no lo tenemos. ¿Ya? Entonces, para poder determinar el costo de oportunidad es muy simple. ¿Qué datos contamos? Contamos con el rendimiento de mercado. ¿Cuánto es el rendimiento de mercado? Se ubica en un 14%. También contamos con la tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo, ¿en cuánto se ubica? La tasa libre de riesgo se ubica, en este caso en particular, en 5%. Por lo tanto, la diferencia entre el rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo nos da como resultado el costo de oportunidad, que en este caso es un 9%. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros, señores? Sí. Señores, ¿sí? Sí, profesor. Está sencillo, ¿no? Ya. Ahora, vayamos al costo de capital. Ya. En relación al costo de capital, hay que considerar lo siguiente. ¿Ya? En este caso en particular, no nos dan la nacionalidad de la empresa. Lo estamos hablando en términos generales. Por lo tanto, si no tenemos la nacionalidad de la empresa, la variable riesgo país es 0. Y por lo tanto, la ecuación del costo de capital se reduce así, ¿no? Será igual a la tasa libre de riesgo más el beta con deuda, lógicamente, con deuda por el rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo. ¿Ok? Y así se reduce el costo de capital. ¿De acuerdo? Cuando no nos dan el riesgo país, nosotros asumimos, en este caso en particular, que el riesgo país es 0. ¿Ok? Entonces, dicho ello, simplemente nosotros reemplazamos, ¿no? Entonces, tenemos tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo, en este caso, es un 5%. Más el beta, nos dan el beta de la compañía particularmente, como ya hemos mencionado, siempre es un beta con deuda. El beta con deuda de la compañía es 1.45. En este caso, por el premio o el costo de oportunidad. Entonces el costo de oportunidad es un 9%. Y eso nos da que el costo de capital se ubica en 18.05%. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí, señores? Sí. ¿Sí? Ya. Mire, está recontra sencillo, ¿ah? Ya. Ahora, entonces, si ya conocemos el costo de capital, por ende ya podemos construir el costo promedio ponderado de capital, ¿no? En este caso, ya sabemos que el costo promedio ponderado de capital, como ustedes ya lo saben, ¿no? El costo promedio ponderado de capital es simplemente la relación deuda sobre deuda más patrimonio, ¿ya? Por el costo de la deuda por 1 menos la tasa impositiva más el peso del patrimonio, E más D, por su costo de capital. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, con la información ya podemos trabajar, ¿no? Sabemos que el peso de la deuda es un 30%. Ya tenemos ese dato. El costo de la deuda es un 9%. Ya tenemos ese dato. La tasa impositiva, que también nos da el caso, es un 35%. Entonces será
1 menos la tasa impositiva, que en este caso en particular es un 35%. Más, si el peso de la deuda es un 30%, ¿cuánto debería ser el peso del patrimonio? Si el peso de la deuda es un 30%, ¿cuánto debería ser el peso del patrimonio? La diferencia, 70%. 70%. 70%, lógico. Será 1 menos lo de acá por su respectivo costo, que en este caso el costo es un 18.05%. Y eso nos da que el costo promedio ponderado de capital se ubica en un 14.39%. ¿Ok? Entonces acá vamos a quitarle un poco más de decimales. Ahora sí. Se ubica en un 14.39%. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ya hemos resuelto la pregunta 2, ¿no? En la pregunta 2 nos pedían el costo de oportunidad, el costo de capital y el costo promedio ponderado de capital. ¿Ok? Hasta ahí, ¿cómo lo ven? ¿Complicado o muy fácil? Muy fácil. Ya. Entonces no se confíen, pues. El examen va a ser algo similar, pero con algunos trucos, pero va a ser bien sencillo. Ok. ¿Algo similar a este o al de la última clase? Va a ser una combinación, pero más con más sesgado a lo que estamos viendo ahora. ¿Ok? Ya. Vamos a la pregunta 3. Vamos a la pregunta 3. ¿Dónde está la hoja de cálculo? Acá está. La pregunta 3, al parecer, tiende a ser un poco extensa, pero no es así. Ya. La compañía Syntax Corp es una empresa actualmente sin deuda con un beta de 0,5. ¿De acuerdo? Y ha estimado que su costo de capital es de 19,5%. Quiere decir que si la compañía tiene un beta sin deuda de 0,5, por ende, este costo de capital de 19,5 es un costo de capital sin deuda. La empresa se encuentra examinando su estructura de capital, para lo cual ha estimado que la tasa libre de riesgo se ubicaría en un 6%. ¿Ok? Por otro lado, la empresa enfrenta una estructura impositiva del 35%. Y el EBITDA se sitúa actualmente en 1.200 millones de dólares. ¿Ok? Entonces ya tenemos esos datos. ¿Qué nos piden? En este caso, la empresa planea recomprar acciones con deuda de manera de alcanzar diferentes niveles de endeudamiento. Nos piden que determinemos los betas estimados de la acción para niveles de endeudamiento de 20%, 40%, 60% y 90%. Y luego nos piden que determinemos para estas mismas proporciones de deuda el costo promedio ponderado de capital. Y por último, que determinemos la estructura óptima de capital. ¿De acuerdo? Entonces, vayamos a la solución. Ya. Entonces, vamos a la pregunta 3. Los datos que nos dan la pregunta 3 de la compañía Syntax Corp, ¿no? El beta de 0,5. El costo de capital sin deuda, acá le voy a agregar sin deuda para que nadie se confunda, ¿no? De 19,5, la tasa libre de riesgo de un 6%, la tasa impositiva de un 35% y el EBITDA de 1.200 millones de dólares. ¿Ok? Y nos piden que determinemos los betas que aparecen acá, los betas para cada nivel de endeudamiento, ¿ya? Para cada proporción de deuda, y por ende el costo promedio ponderado de capital. ¿Ok? Entonces, primero, para poder construir, en este caso, el beta o el costo de capital, lo primero que tengo que hacer es estimar, ¿ya?, el costo de oportunidad. ¿De acuerdo?
Tengo que estimar el costo de oportunidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo estimamos el costo de oportunidad? Acuérdense que el costo de capital, ¿ya? En este caso, como no sabemos qué país es, entonces es la tasa libre de riesgo más, ya saben ustedes, el beta, ¿ya? Por el RM menos la tasa libre, libre de riesgo. ¿Ok? ¿Con qué datos contamos? Contamos con el costo de capital sin deuda, que es en este caso 19.5%. Va a ser igual. ¿Contamos con cuál? También contamos con la tasa libre de riesgo, que es un 6%. También contamos con el beta sin deuda, que en este caso es 0.5. Perdón. Es 0.5. ¿Ok? Y eso por el RM menos la tasa libre de riesgo. ¿Ok? Y así quedaría la ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, la tasa libre de riesgo, el RM, menos la tasa libre de riesgo, que en este caso es el costo de oportunidad, será igual. Va a quedar así. Cuando ustedes lo despejen, va a quedar así. Es 19,5% menos el 6%. Todo ello lo van a dividir entre 0.5. ¿Ok? Y por lo tanto, el RM menos la tasa libre de riesgo va a ser igual, como resultado, un 27%. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí, señores? Señores, ¿estamos claros? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, está recontra sencillo, ¿no? No, profesor. ¿No está sencillo? Ya. A ver, un segundo. Un segundo, ya está. Ya. Ok, ya está. Entonces, lo primero que hemos hecho para poder construir esta tabla, ¿ya? Es primero determinar el costo de oportunidad. Entonces ya hemos determinado o ya hemos construido el costo de oportunidad y el costo de oportunidad en este caso es un 27%. Ese es el dato que es fundamental para poder construir esta tablita. Entonces, nos dan las siguientes proporciones. Nos dan las proporciones según el caso. Un 20% de deuda, un 40% de deuda, un 60% de deuda y un 90% de deuda. Para estas estructuras de endeudamiento nos piden que estimemos los betas. ¿De acuerdo? Que estimemos los betas. Entonces, ¿cómo hacemos? Para poder estimar el beta, necesitamos particularmente la relación deuda a patrimonio. Vamos a colocarle un color más intenso. Ahí está. Entonces, para poder construir este beta, necesito en primer lugar la relación deuda a patrimonio. ¿Ok? Entonces, yo les había mencionado, si yo parto con una relación deuda más E como dato, esto es un dato, voy a colocar acá, dato, y a partir de este dato deseo estimar la relación deuda-patrimonio, lo que tendría que hacer es lo siguiente. Perdón, lo que tendría que hacer es lo siguiente. Si yo parto con ese dato, entonces la relación deuda-patrimonio se expresaría de la siguiente manera. La deuda sobre 1 menos la deuda.
Y de esa manera se obtiene la relación deuda a patrimonio. ¿Ok? Entonces, miren, voy a hacer el primero. ¿Ok? Digo, parto con el dato del 20%. Entonces hago el 20% entre 1 menos el 20%, que es la deuda. Y obtengo la relación deuda-patrimonio, que en este caso es 0.25. Y hago lo propio para cada nivel de endeudamiento, ¿no? Para el caso de un 40%, para el caso de un 60% y para el caso del 90%. ¿Ok? Entonces, con la relación deuda-patrimonio ya puedo construir o ya puedo estimar, en este caso en particular, ya puedo estimar, a ver, le voy a colocar un color, ya puedo estimar el beta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo construimos el beta? El beta, estamos tratando de construir el beta con deuda, ¿no? El beta con deuda va a ser igual al beta sin deuda por 1 más 1 menos la tasa impositiva por la relación deuda a patrimonio. ¿Ok? Y de esa forma construimos el beta con deuda. Entonces, quiero construir el beta con deuda para un nivel del 20%. Entonces, ¿qué haría? Tomo el beta sin deuda, que es 0.5, por 1 más 1 menos la tasa impositiva, que en este caso es un 35%, ¿no? Por la relación deuda-patrimonio, que en este caso es 0.25. Y con ello ya obtuve el beta con deuda, que es 0.58. ¿Ok? Y de la misma manera procedo para cada nivel de endeudamiento y construyo el beta para cada estructura. Entonces, para un 20% es 0.58, para un 40% es 0.72, para un 60% es 0.99 y para un 90% es 3.43. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos claros, señores? Señores. Sí, profesor. Ya. Ahora. Entonces ya construimos el beta. Ahora, una vez que ya hemos construido el beta para distintas estructuras de endeudamiento, lo que sigue es estimar el COP y estimar el costo promedio ponderado de capital. Entonces vamos a ir al COP. Ya está. Entonces lo voy a cambiar de color y vamos a colocarle un color. No, ese no se va a ver. Ya. Creo que este sí van a ver. Ahí está. Se ve, ¿no? Se ve los números, ¿no? Ya. Entonces, ya que hemos construido el beta, ahora podemos proceder a construir el costo de capital. ¿De acuerdo? Entonces sabemos cómo es el costo de capital. Es, en este caso, para un nivel del 20%. Entonces sería, en este caso en particular, la tasa libre de riesgo, que es un valor fijo, 6%, ¿no? Más el beta, pero ¿qué beta? El beta a un nivel del 20% por el costo de oportunidad, que en este caso es un 27%, que también se va a mantener fijo. Y ello nos va a dar el costo de capital, que en este caso es un 21,69%. ¿Ok? Entonces,
Con esos datos, ¿no? Empiezo a construir los costos de capital para cada nivel de endeudamiento. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos claros? Señores, ¿hasta ahí estamos claros? Sí, profesor. Ya. Ahora, entonces, como ya hemos construido el costo de capital, el siguiente dato es construir el costo promedio ponderado de capital. ¿Ya? Entonces, debemos construir el costo promedio ponderado de capital. ¿De acuerdo? Entonces, para poder construir el costo promedio ponderado de capital, necesito de manera importante obtener el costo de la deuda, porque si no cuento con el dato del costo de la deuda, no puedo construir el costo promedio ponderado de capital. ¿De acuerdo? Entonces, para poder construir el costo promedio ponderado de capital, debemos estimar el costo de la deuda. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se estima el costo de la deuda? Acá está la ecuación. El costo de la deuda se estima de la siguiente forma. Es la tasa libre de riesgo más un spread. ¿Ok? La tasa libre de riesgo ya lo tenemos, que se ubica, en este caso en particular, en un 6%. Ese es un dato. Lo que no tenemos es el spread, y el spread se mueve en función a la estructura de endeudamiento de la compañía. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, voy a calcular solamente a un nivel del 20%. Entonces, ¿qué necesito? Necesito, en este caso, determinar, ¿no? El costo de la deuda para un nivel del 20%. Entonces, tomo el 20%, que es el nivel de endeudamiento de la compañía, por, en este caso, 1 menos la tasa impositiva, que es 0.35, ¿no? Por el costo de capital sin deuda. Siempre se va a trabajar con un costo de capital sin deuda para poder determinar distintos costos promedios ponderados de capital bajo distintas estructuras de endeudamiento. Entonces, el costo de capital sin deuda, en este caso, es un 19,5%. Menos la tasa libre de riesgo, que es un 6%. Ay, perdón. Un 6%. ¿Ok? Y ya tengo el numerador. Ya tengo el numerador ahí. Ok. Como ya tengo el numerador, lo que me faltaría es el denominador. Entonces, el denominador es simplemente, nuevamente, Profesor, la en la deuda. fórmula DX, ¿qué representa? ¿Cómo? En la En el denominador. en el denominador DX. No, no es DX, es la deuda por 1 menos el tax. Oh, ok. Ya, déjeme, que parece que se pega, ¿no? Y pareciera Sí, que fuera de... una Ahora separadita, sí, una separadita. ahora sí, ya está separado. Ustedes lo pueden separar, ¿no? Ya que tiene la hoja de cálculo. Entonces, en el denominador colocamos nuevamente la deuda, que en este caso es un 20%, perdón, un 20%, ¿no? Por 1 menos el 0.35, que es la tasa impositiva, más el patrimonio. Si la deuda es un 20%, el peso de la deuda es un 20%, ¿el patrimonio cuánto será? 80. 80%. ¿Ok? Entonces acá coloco de frente 80%. Y ya obtengo la parte del... Un segundo. ¿Qué pasó acá? Se me fue ya. Ya obtengo la parte del denominador. ¿Ok? Parece que eso está... Ahí está. Así tiene que estar. Entonces ya tengo la parte del denominador y tengo el numerador. Entonces, cuando opero esos dos valores, me va a dar, en este caso en particular, que el spread se va a ubicar en 189 puntos básicos. ¿Ok? Y sabemos que 189 puntos básicos es equivalente a decir 1.89%. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos claros?
Señores, ¿estamos claros? Señores. Sí, profe. Más o menos, Entonces, profesora. si el spread es 189 puntos básicos, que es equivalente a 1.89, y la tasa libre de riesgo siempre se mantiene fija, que es 6%, entonces el costo de la deuda para un nivel del 20% será la tasa libre de riesgo, que en este caso es un 6%, ¿no? Será acá. La tasa libre de riesgo, que es un 6%, más el spread que está expresado en términos porcentuales, que en este caso es 1.89%. Y eso nos va a dar que el costo de la deuda para un nivel del 20% se va a ubicar en un 7.89%. ¿Ok? Y eso es lo que aparece acá, ¿no? Entonces ya ahí ya le agregué, primero estimé el spread, ya le apliqué la fórmula, y acá simplemente sumé la tasa libre de riesgo más el spread. ¿Ok? Entonces, bajo esta metodología, empiezo a estimar el costo de la deuda para distintos niveles de endeudamiento. ¿Ok? Entonces, para un nivel del 20%, el costo de la deuda se ubica en 7.89%. Para un nivel del 40%, el costo de la deuda se ubica en un 10.08%. Para un nivel del 60%, un 12.66%, y a un 90%, un 17.53%. Lo que nos está diciendo claramente acá, que en la medida que la compañía vaya incrementando su nivel de endeudamiento, ello se traduce en una mayor tasa o un mayor costo de deuda. ¿De acuerdo? Entonces, ya resolvimos el tema del costo de la deuda. ¿Ok? Ya resolvimos ese tema, el costo de la deuda. Por lo tanto, si ya tengo el costo de la deuda, ¿no? Y ya tengo también el costo de capital, por ende, es fácil de construir el costo promedio ponderado de capital. ¿De acuerdo? Entonces, el costo promedio ponderado de capital, como ustedes saben, de acuerdo a esta ecuación, es el peso de la deuda por el costo de la deuda por 1 menos la tasa impositiva más el patrimonio por su costo de capital. Entonces, lo que hemos hecho acá es simplemente reemplazar, ¿no? Entonces digo, el peso de la deuda, ¿cuánto es? Un 20% para el primer nivel. Por el costo de la deuda, ¿cuánto es? 7.89%. Por 1 menos la tasa impositiva, ¿cuánto es? Un 35%. Más el peso del patrimonio. Si el peso de la deuda es un 80%, yo digo 1 menos el 20% me va a dar el peso del patrimonio por su respectivo costo. ¿Cuánto es el costo? Es, que en este caso es el costo de capital, es un 21.69%. Y eso me da que el costo promedio ponderado de capital, en este caso en particular, ya se va a ubicar en un 18.38%. ¿Ok? Entonces, para un nivel del 20%, el costo promedio ponderado de capital se sitúa en un 18.38%. ¿Ok? Entonces, lo que hago en este caso es calcular el costo promedio ponderado de capital para cada estructura de endeudamiento. Entonces, parto de un 18%, 18.38%, y finalizo en un 20.10%, que es equivalente a una estructura del 90%. Entonces, como ya tengo los costos promedios ponderados de capital para distintas estructuras de endeudamiento, lo que sigue es determinar dónde se logra la estructura óptima de capital. Entonces, habíamos mencionado que la estructura óptima de capital se va a lograr en aquella combinación deuda-patrimonio que le permite a la compañía minimizar su costo promedio ponderado de capital. Entonces, en este cuadro que ustedes están observando, ¿ya? La compañía logra minimizar su costo promedio ponderado de capital
con una estructura de endeudamiento del 40%. Por ende, a ese nivel, el valor de la compañía se maximiza. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos claros, señores? Profesor, pregunta. Dígame. La fórmula de RB dice TLR más el spread. Así Pero es. ahí dices el spread lo divide entre 10.000. ¿Por qué? Ya. Acuérdate que el spread, cuando lo calculas, lo expresas en puntos básicos. ¿De acuerdo? Entonces, como ya lo estoy expresando, cada punto básico es equivalente a 10.000 puntos. Entonces, como yo quiero expresar estos 189 en términos porcentuales, simplemente lo voy a dividir entre 10.000 y voy a obtener el spread expresado en valores porcentuales. Por eso es lo que se hace dividir entre 10.000. Es eso. No sé si con ello le quedó claro. Lo estoy procesando todavía, profesor. A ver. Recordemos, cuando ustedes van y buscan la tasa libre de riesgo de Perú, ¿cómo se expresa? En centenas de puntos. Ya, en puntos básicos. Siempre se expresa en puntos básicos. Entonces se dice, si los puntos básicos de la tasa libre de riesgo del riesgo país de Perú es 195 puntos básicos, ¿cómo lo expreso en términos porcentuales? ¿A qué es equivalente en términos porcentuales? 195 puntos básicos es equivalente a 1.95%. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ah, ya. Me estoy Entonces, acordando cuando bajó esos datos el BCR, creo, ¿no? es correcto. Entonces, como están en puntos básicos, cada punto básico es equivalente a 10.000 puntos. Entonces, en este caso no es necesario dividir, pero lo dividí para que todo quede ok. Pero uno podría decir, si me sale 189 puntos básicos, yo sé que 189 puntos básicos es equivalente a 1.89%. Si me sale 408 puntos básicos, yo sé que 408 puntos básicos es equivalente a 4.08%. Y como me da el número 666, ya eso sí es un poco medio raro, ¿no? El 6.66 ya es equivalente al 6.66%, ¿no? Y el 11.153% es equivalente a 11.53%. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes tienen los puntos básicos, ustedes saben fácilmente ya convertirlo en términos porcentuales. Ya no necesitarían dividirlo entre 10.000, ¿no? Por automatismo, ya saben que es equivalente a 1.89, a 408, 4.08 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, como les decía, para poder determinar la estructura óptima de capital, ustedes saben de manera conceptual que la estructura óptima de capital se va a dar en aquella combinación donde la compañía logre minimizar su costo promedio ponderado de capital. Entonces, esa combinación que le permite a la compañía minimizar su costo promedio ponderado de capital se da en una combinación deuda del 40%. Y es ahí donde el costo promedio ponderado de capital se hace mínimo. Y si el costo promedio ponderado de capital se hace mínimo, el valor de la compañía se maximiza. ¿De acuerdo? ¿Y cómo hemos hallado el valor de la compañía? Simplemente el valor de la firma, ¿ya? Se considera el EBITDA. Por eso nos dan el dato del EBITDA por 1 menos el tax, perdón, el tax, y todo ello lo dividimos entre el costo promedio ponderado de capital. ¿Ok? Entonces, para el primer caso, ¿cómo hicimos? Tomamos el EBITDA, que son 1.200 millones de dólares, por 1 menos la tasa impositiva, y todo ello lo dividimos entre el costo promedio ponderado de capital. Y eso me va a dar que el valor de la compañía se va a ubicar en 4.244 millones de dólares. Quiere decir
que para una estructura de endeudamiento del 20%, ¿ya? El valor de la firma se ubicaría en 4.244 millones de dólares. Para una estructura de endeudamiento del 40%, el valor de la firma se ubicaría en 4.374 millones de dólares. Por lo tanto, en ese nivel, la compañía logra el máximo valor producto de que su costo promedio ponderado de capital se minimiza y en ese punto es donde se logra el óptimo o la estructura óptima. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros, señores? Señores, ¿estamos claros? Profesor, disculpe, yo entré tarde y quisiera preguntar sobre el beta, el cálculo de beta. Y me imagino que es el beta con deuda, ¿verdad? Es correcto, el beta con deuda. Entonces, acá hemos hallado el beta con deuda. Voy a marcar acá, esta es la ecuación del beta con deuda. Entonces, hemos hallado el beta con deuda para cada nivel de endeudamiento. Entonces, como usted se da cuenta, en la medida que el endeudamiento va aumentando, el beta responde a ese endeudamiento y aumenta en esa misma proporción. ¿Ok? Profesor, una consulta. Disculpe que estoy en el carro. En uno de los ejercicios que usted hizo, en uno de los cálculos que hizo primero hace una semana, usted había utilizado en el beta sin deuda. Ujú. ¿Y Ya. por qué ahora utilizar el beta con deuda? Ojo, ojo, señorita. Preste atención, ¿ah? Mire cómo se construye el beta con deuda. El beta con deuda se construye considerando el beta sin deuda. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso en particular, nos están dando que el beta sin deuda de la compañía parte de 0.5. Entonces, yo para poder construir los betas para cada nivel de endeudamiento, necesito particularmente obtener el beta sin deuda. Entonces, acá ya tengo este dato. Y con ese dato ya empiezo a construir los betas con deudas para distintos niveles de endeudamiento. Por eso estamos aplicando el beta con deuda. Eso. No sé si con ello aclaro su interrogante. Y el anterior ejercicio, entonces, como no teníamos un beta, solamente nos daban el dato del beta de deuda, o es porque la deuda empezó con cero todo. No le entendí, no le entendí. A ver, vuelvo a repetir su pregunta. No le entendí muy bien. Bueno, lo que pasa es que hay un ejercicio que cuando usted resolvió tomó en cuenta el primer beta como el beta sin deuda. Entonces, por esa era mi pregunta, ¿no? Siempre el cálculo va a ser del beta en otros ejercicios, por ejemplo, cuando el D empiece desde cero. Claro, cuando empiezas desde cero, quiere decir que el beta que tú vas a empezar con cero, ya tiene que ser el beta sin deuda, porque es una compañía que no tiene deuda. Y en la medida que vayas incrementando o vayas incorporando distintos niveles de endeudamiento, el beta va cambiando, producto de ese mayor endeudamiento. Entonces, para que tú puedas construir el beta con deuda, la variable importante que debes tener como dato es el beta sin deuda. Si tú no tienes el beta sin deuda, que en este caso vendría a ser el beta de la industria, va a ser bien difícil que puedas construir el beta con deuda, porque ese es el dato que necesitas. En este caso en particular, ya te estoy dando el dato. Te estoy dando el beta con deuda como dato. Y con ello ya puedes construir todas las estructuras de endeudamiento que se muestran en este cuadro. Eso. Ya. Bien, señores, ¿alguna duda más? ¿Todos estamos claros? Profesor, ¿nos Señores, podría dar los tips, por favor? los tips, ya. A ver, señores, yo les voy a recomendar que revisen bien o vuelvan a resolver, háganse de cuenta de que no tienen la solución, resuelvan ustedes mismos este ejercicio, este caso. ¿Ya? De este caso van a venir dos preguntas similares. ¿Ya?
con algunos trucos, pero van a venir 2 preguntas. ¿Ya? De la pregunta 3 específicamente. Puede ser de la pregunta 3, o puede ser de la pregunta 2, o puede ser de la pregunta 1. Puedo variarlo, pero la estructura va a ser tal cual como este caso. ¿De acuerdo? Entonces, yo les voy a recomendar que practiquen y resuelvan este caso en particular. ¿Ok? Es eso, señores. Como ya les había mencionado, creo que a ustedes les dije, el examen va a ser bien corto. No va a haber, no va a durar más o menos 1 hora. Más de eso no va a durar. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, ustedes, las 2 horas restantes, ¿no? Es la presentación del trabajo final. Entonces, ese mismo día van a tener su nota final, su promedio final. Mientras que ustedes van exponiendo, yo les hago algunas preguntas, yo voy corrigiendo el examen. Eso, señores. ¿Sí? Entonces, les recomiendo que practiquen este caso. ¿Sí? Eso, señores. No sé si Ok, tuvieran profesor, algún- gracias. No, gracias a ustedes más bien. Les voy a colgar mañana temprano otro caso que es muy similar a la pregunta 3 para que vayan resolviéndolo. ¿Sí? Ya con eso ya deberían estar listos para el examen final. Bien, señores, les agradezco su tiempo, su disposición y nos estamos viendo el día sábado. Sí, Profesor, dígame. disculpe, solo una consulta. Igual, o sea, para estar completamente seguro, el examen va a estar más que nada complementado de todo este tema del COC y el CPPC, más que nada, ¿no? Es correcto, Ok, nada ok, más que eso. ok. ¿Ok? Gracias. Bien, Profesor, señor. disculpe, Sí. ¿cuántas preguntas van? 3 preguntas, 3 preguntas, 3 preguntas. Son 3 preguntas. Eso, este archivo lo puede colgar en el Pero ya lo tienen ustedes en el chat grupal. chat. Claro, En el chat de WhatsApp, es correcto, en el chat de WhatsApp. Me faltó no otra el cosa. chat de Zoom, sino el chat de WhatsApp. Es correcto, lo que dice su Sí. compañero es correcto, lo que dice Saúl es correcto. Está ahí, ya todos lo tienen. Así que no deberían tener Ok. problemas con respecto a esto. Bien, bien, señores, les agradezco su tiempo y nos estamos viendo el día sábado. Que tengan muchos éxitos. Un abrazo y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, profesor. Igualmente, Gracias, profesor, gracias. profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Profesor, la grabación, ¿la accedemos por el aula virtual? Sí, la acceden por el aula virtual. ¿Sí? Ok, gracias. Si no pudieran, me avisan y yo se los vuelvo a colgar en el aula virtual. ¿Sí? Ok, gracias nuevamente. Ya, hasta luego. Hasta luego, gracias.